Y ahora, un brillante momento en la animación. ¿Por qué la combinación de ópera y animación funciona tan bien? Bugs Bunny y compañía se dieron a la tarea de descubrirlo con uno de sus más famosos filmes, El Conejo de Sevilla. Estrenada en 1950 en cines, la gente de los 50 definitivamente vivía bien. El cortometraje presenta a Bugs Bunny y el Mal Gruñón en una de sus clásicas persecuciones que se cruza con una presentación de El Barbero de Sevilla con hilarantes resultados. Intentar explicar o analizar por qué el Conejo de Sevilla es tan divertido no tendría mucho caso porque no hay nada que yo pueda agregar que no se haya dicho antes. Sería como intentar describir las luces del norte o el sabor de una pizza. La mejor manera de comprenderlo es experimentarlo. No hay necesidad de explicar la parte cómica. Lo que sí vale la pena analizar es la parte técnica del cortometraje. ¿Qué sucede? Es nuestro brillante momento de la animación. Regresemos en el tiempo unos 134 años a los locos 1800. La ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini se estrenaba convirtiéndose en una de las más grandes obras maestras de la comedia dentro de la música, siendo la parte de comedia la más importante. Gioachino Rossini era reconocido por su talento en un estilo de ópera llamada ópera bufa, que básicamente es una ópera cómica con la que el hombre común podría relacionarse más fácilmente. Sus personajes siempre eran enérgicos y carismáticos y su música tenía un gran sentido del timing. Todos estos elementos hacen a la música de Rossini ideal para una caricatura de Looney Tunes. Cuando escuches las primeras notas de la obertura, no te costaría pensar que fue escrita para este cortometraje. Y obviamente el director y leyenda de la animación Chuck Jones y el director musical Carl Stalling pensaron lo mismo cuando decidieron hacer un cortometraje tomando la famosa ópera como base. Pero no fue tan simple como solo tomar la música y ponerla sobre el cortometraje, como yo probablemente haré con este video. Carl Stalling hizo los cortes necesarios para adaptar las 3 horas de la ópera a los 7 minutos y medio del corto, además de ajustar el tempo. Como mencionamos, la música de Rossini era conocida por ser enérgica y tener una velocidad constante que favorecía el género cómico de sus óperas. Carl Stalling se encargó de tomar ese ritmo y aumentar la velocidad para que se adaptara a la caricaturesca energía y Looney Tunes de Bugs y Elmer. Y para lograr esa armonía entre la animación y la música, se empleó una estrategia relativamente común para esos tiempos: Mickey Mousing. Igual que cualquier medio que vemos en pantallas, la animación es una secuencia de imágenes que crean la ilusión de movimiento. Estas imágenes se llaman cuadros o frames. El Conejo de Sevilla está hecho a 24 frames por segundo, o sea, 24 imágenes equivalen a un segundo de animación. Dentro de estos frames existen los keyframes, que son los frames donde se define el punto de inicio o fin de una acción dentro de nuestra animación. Ejemplo, Bugs subiendo la cabeza de Elmer, Elmer disparando, etc. Tomando esto en cuenta, la técnica de Mickey Mousing consiste en sincronizar las acciones en una animación con la música que la acompaña. Para lograr esta armonía, Chuck Jones y su equipo tomaron la partitura modificada de Carl Stalling y sincronizaron los keyframes del storyboard con las notas de la partitura. Si tuviéramos que simularlo con tecnología más moderna, obtendríamos un resultado similar a este. Tengo la línea de tiempo de la animación con los keyframes marcados, y si la sobreponemos sobre una partitura de piano de la obertura del Barbero de Sevilla, a una velocidad ligeramente más rápida que la normal, podemos ver cómo los keyframes coinciden con las notas de la partitura. Como poesía en movimiento. Una perfecta armonía entre dos formas de arte tan diferentes pero tan similares. Y un brillante momento en la animación.